Nuestro tema de hoy es el hombre llega al Perú. Nosotros vimos la clase anterior de cómo el hombre fue poblando el continente americano. Bueno, también hemos visto que la teoría más próxima a ser realidad es la teoría asiática por Alex Hilkra. Bueno, poco a poco fue poblando todo el territorio americano. Primero entró por Norteamérica, Centroamérica y pasó por el Istmo de Panamá hasta llegar a Sudamérica. Eso fue aproximadamente hace 20.000 años antes de Cristo. Ojo que el Perú nosotros sabemos que tiene una geografía bastante peculiar por la cordillera de los Andes. En esa época la costa era mucho más angosta y la selva era más húmeda de lo que es ahora. Y en base a eso se hizo teorías de cómo se fue poblando el Perú y también cómo fueron naciendo las culturas. Nosotros vamos a ver ahora 4 teorías sobre ese tema. La primera teoría que vamos a ver es la teoría autoctonista. ¿Por qué se llama autoctonista? Porque es propia del lugar. Quiere decir que nos va a hablar propiamente del Perú. Fue planteada por Julio César Tello. Él nos va a decir que la cultura matriz, o sea, la cultura madre, es Chavín, pero esa cultura se va a originar de una tribu de la selva llamada Arawaks, que los del territorio de Arawaks se trasladan hacia la sierra y ahí van a formar Chavín y de Chavín se va a trasladar hacia otros lados. Como podemos ver en el mapa, como de la selva se trasladan a la sierra, se forma Chavín y de ahí se va trasladando hacia otros lugares. Nuestra siguiente teoría es la teoría inmigracionista. Inmigracionista quiere decir que viene de otro lugar. Fue planteada por Max Zule. Max Zule nos va a decir que las primeras culturas proceden de Centroamérica, específicamente de los mayas, pero también de los aztecas. Y ahí surgen Proto-Chimú y Proto-Nazca. Proto significa antes de Chimú y antes de Nazca. Por eso surge la leyenda de Nailam. La leyenda de Nailam dice que el dios con toda su gente vino por todo el Pacífico, se trasladó hasta llegar hasta nuestras costas y se estableció en el departamento de la Libertad por un lado y otro grupo se vino al departamento de Ica y a partir de ellos se empezó a poblar todo el territorio peruano. Acá nosotros en el mapa vemos cómo de Centroamérica se va trasladando hasta la costa peruana y de ahí se origina, según Max Zule. La siguiente teoría es la teoría allochtonista, sustentada por Federico Kauffmann-Deutsch. Kauffmann-Deutsch nos va a decir que Perú tuvo una influencia bastante importante. Esa influencia fue de la cultura Valdivia. La cultura Valdivia queda en Ecuador y que en base a esa cultura empezó a trasladarse para el Perú y también para Mesoamérica. Quiere decir que esta cultura va a ser el centro de las demás culturas y que a partir de Ecuador se influyó en toda América. La teoría holojonista es planteada por Luis Guillermo Lumbreras, que nos va a hablar que la cultura peruana tuvo una doble influencia interna como externa, lo cual quiere decir que todo lo que nosotros estuvimos acá, más lo influenciado de afuera, juntos se va a formar nuestra propia cultura. En resumen, vamos a ver que la cultura peruana tiene 4 orígenes. El inmigracionista planteada por Max Zule, que deriva de los mayas y los aztecas, y de ello surge Proto-Chimú y Proto-Nazca. La del origen autoctonista, planteada por Julio César Tello, que nos habla de la cultura Chavín,
y que su origen estuvo en la selva amazónica por la tribu Arawaks. El origen aloctonista por Kaufman Doig, que nos habla de Ecuador, de la cultura valdivia, y que en base a esa cultura surgió la cultura peruana. Y el origen holojonista de Luis Guillermo Lumbreras, que dice que tuvo factores internos y externos y que ambos se juntaron para dar origen a nuestra cultura peruana. Y eso es todo por hoy.